Compañeros, buenas noches. Vamos a ver en esta tarea de identificación de la biodiversidad un ensayo. Se llama ensayo de respiración celular, pero de la forma más correcta es ensayo de la respiración intracelular. En esta respiración pues vamos a encontrar que se parece en ciertas cosas a lo que pasa en un automóvil. En ambos casos la respiración tiene como objetivo generar energía para que por una parte el automóvil se mueva. Esa energía mueve todo el mecanismo del motor, de la transmisión, del árbol de cigüeñal, del árbol de levas, del cigüeñal, todo. Se transfiere energía entonces del interior del motor hacia el exterior y así se mueven las llantas. En el caso de los seres vivos, pues también necesitamos energía, pero aquí hay que verlo bajo bases químicas, físicas y biológicas y bioquímicas, porque vamos a analizar a través de algo que se llama analogía. Para esta analogía ustedes tienen que usar las siguientes palabras clave y explicar cómo funciona el oxígeno en nuestro cuerpo, el oxígeno y las demás sustancias inorgánicas y orgánicas que vamos a ver, y compararlo todo esto con un motor de combustión interna. Así se llama de manera mecánica los motores de los automóviles, también llamados carros o coches. Estas palabras clave son aquellas que debe tener sí o sí tu ensayo. No pueden faltar. Si faltan, quiere decir que no está bien fundamentado tu ensayo. Y son las siguientes: oxígeno, combustión, ATP, pulmones, alvéolos, respiración, ciclo de Krebs, arterias, venas, oxidación, ignición, motor, quemar, combustible y carburante. Estas palabras no pueden ser puestas así nada más, como si fuera, digamos, una plasta ahí que hay que aventar y ya. No es así. Lo que hay que hacer es acomodarlas de manera ordenada, que tengan congruencia las frases, donde vamos a hacer una comparación, porque eso es una analogía. Ver en qué puntos hay coincidencia, en qué se parece el proceso de la respiración intracelular con el proceso de la combustión interna de un motor. Hay muchas similitudes y la base física, la base química es similar, nada más que obviamente la combustión interna se da en objetos inanimados que se llaman automóviles, y la respiración es un proceso biológico, bioquímico, energético. Muy bien, entonces no hacer las cosas por hacer, y por eso este video tiene la intención de guiarlos, dar un panorama general y que ustedes vayan armando con sus propias habilidades verbales, con sus propias palabras, de manera congruente, precisa, exacta y clara, lo que vamos a leer de sus trabajos, es decir, su ensayo. Para empezar entonces, ya dentro del tema, yo voy a iniciar con algo que se llama triángulo de la combustión. El triángulo de la combustión consta de tres elementos: oxígeno, calor y combustible. Toda combustión que en términos digamos populares pues es quemar algo, pues requiere de estos tres elementos. En una estufa tú tienes combustible, necesitas un calor de ignición, de iniciación, o calor inicial, o energía de activación, para que en presencia del oxígeno la llama de los quemadores de la estufa arda. En ese caso el combustible pues es gas. El oxígeno está rodeando a toda tu cocina y llega sin ningún problema a los quemadores. Y el calor de ignición o calor de activación pues es el cerillo o es el piloto que da un chispazo y que arranca esta quema de combustible. Si quitas uno de los tres, pues ya no tienes combustión. Y aquí los vemos de manera individualizada.
diciéndote, compañero, compañera y compañero, que la combustión es una oxidación rápida. ¿Qué es una oxidación? Es un fenómeno químico, es un tipo de reacción por el cual algunos elementos reciben electrones. ¿Sí? Esas son las llamadas reacciones de oxidación. ¿De quién reciben electrones? Pues de otras sustancias. ¿Sale? Entonces, en el caso del triángulo de la combustión, el oxígeno es ese elemento químico que recibe los electrones y le vamos a llamar carburante. Carburante. El combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se cambia de fórmula o se transforma su estructura química, y es la que libera esos electrones. Nada más que lo hacen de una forma violenta, porque también hay una oxidación lenta. Por ejemplo, tú dejas un objeto que tenga hierro, por ejemplo, y el hierro se oxida a la intemperie en días, semanas o meses, inclusive años. Pero en el caso de los combustibles, la oxidación es violenta, es rápida. La transferencia de electrones de estas sustancias que son combustibles es rapidísima, porque rápido cambian, reaccionan violentamente cambiando su estructura química, y eso produce calor. Y ese calor produce gases o produce un conjunto y una cascada de reacciones que van a hacer que las cosas se muevan, ya sea dentro de un carro, dentro de una olla que está en ebullición, está moviendo el agua ahí, o dentro de un ser vivo. El tercer elemento es la ignición o el calor de activación, y es un aporte de energía inicial que se precisa aportar para que tanto el combustible como el oxígeno, que es el comburente o carburante, reaccionen en un tiempo y espacio determinado, y lo van a hacer de manera violenta, rápidamente. A diferencia de otras cosas que reaccionan lentamente en una oxidación rápida, siendo tan rápida esta transferencia de electrones, esta transformación de la gasolina, del gas, de otros compuestos como el carbón, etcétera, siendo rápida esta quema, que también se le llama a la combustión, es quemar. Entonces, pues se necesita que haya un chispazo inicial, un calor inicial que desate una cadena de reacciones de oxidación, y todo el combustible o parte de él se queme. En el caso de los carros, dentro de un motor, dentro de algo que se llama cámara de combustión. En fin, si nosotros eliminamos uno de estos tres factores, la combustión se detiene o no se lleva a cabo. Si yo le apago al carro, deja de fluir gasolina desde el tanque, la bomba ya no activa más, entonces lo apagué. También al apagar el switch de un carro, yo lo que hago es eliminar la corriente eléctrica, la cual nos da la energía de activación. Ok. En otros casos, si yo tengo una vela, la vela tiene un hilito, el cual se está quemando junto con la parafina, y eso serían las sustancias combustibles. Y si yo retiro el oxígeno de esta vela o veladora, deja de llevarse a cabo esta reacción. Si se agota el pabilo, que es el hilito, también deja de llevarse a cabo esta reacción. Si yo no tengo un cerillo o un encendedor o algo con que encender esta veladora, pues tampoco hay combustión. Entonces deben de estar en conjunción en un tiempo determinado y de manera ordenada, actuando estos tres factores del triángulo de la combustión: oxígeno, combustible e ignición. El oxígeno le podemos llamar carburante o comburente también. Bueno, ¿qué es una reacción de oxidación? Lo mencioné hace rato, pero aquí lo manifiesto con un ejemplo gráfico. En una reacción de oxidación, un combustible que aporta electrones es reducido
por alguien que los acepta. Entonces, en este caso, el aceptor de electrones en una combustión pues va a ser el oxígeno, que va a oxidar al combustible. Por eso, en un carro al cual le ponemos gasolina, como residuo final nos da un compuesto oxidado que se llama dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es el resultado de la pérdida de electrones de gasolina, de la liberación de energía por parte de esta gasolina y de la transformación de energía a este gas final, entre otros varios como monóxido de carbono, dióxido y monóxidos de azufre, pero el principal es el dióxido de carbono, el cual también eliminamos nosotros a través de la exhalación en el ciclo de la respiración. Bueno, ¿qué es lo que pasa en un motor? En un motor entra oxígeno, que es uno de los tres elementos, y entra combustible, que es la gasolina, a través de válvulas de admisión, tanto de oxígeno, que está presente en el aire que rodea el motor, como de la gasolina que viene de la bomba de gasolina, la cual jala esa gasolina del tanque que tú llenas cuando vas a la gasolinera. Y la ignición es eléctrica, es un chispazo que aquí se está representando en este tercer dibujo de este esquema. La ignición es eléctrica, por eso tienen batería los automóviles y tienen un dispositivo que mantiene la corriente eléctrica constante, ¿sí? Y la manda de manera regulada a las bujías, y las bujías chispean muchas veces para generar la energía de activación necesaria para que cuando entre gasolina y entre oxígeno a la cámara de combustión dentro de los cilindros del motor de un carro, ocurra la quema de este combustible. Al quemar este combustible se produce gases que van a empujar a esta estructura, ¿sí? Que va a comunicar esa energía a una pieza que se llama cigüeñal, el cigüeñal a la transmisión a la flecha a los valeros y a todos los rodamientos, y los rodamientos están pegados a las llantas y tu carro camina. De manera muy general y a lo mejor sin tanta expertise de mi parte en la parte mecánica te lo acabo de explicar, pero estamos viendo que necesita oxígeno, necesita un combustible que es la gasolina, y aquí la energía de ignición o de activación pues es ese chispazo eléctrico que está provocando que se queme la gasolina, se libera la energía, se producen gases y sucede todo lo que te expliqué cuando este pistón es empujado hacia abajo a través de esta estructura. Va al cigüeñal, el cigüeñal, te lo digo, a una caja de velocidades que regula la potencia, ayuda a regular la potencia, el torque y demás, para transmitirlo a un eje. El eje o flecha lo va a llevar hacia las llantas finalmente, y el carro se va a empezar a mover todo, pero todo empieza aquí con los tres elementos del triángulo de la combustión en una reacción de oxidación muy violenta, muy rápida y explosiva, porque si te das cuenta en la tercera imagen de izquierda para arriba se nos está representando que la mezcla de oxígeno y gasolina en presencia de un chispazo provocado por la bujía que está aquí en el centro nos va a dar como resultado una explosión en la cual se va a liberar energía. Esa energía va a mover a través de los gases que se desprenden de ella, va a mover al pistón, iniciando el ciclo de un motor de combustión interna que se llama ciclo de Otto, que lo descubrió un investigador con ese apellido. Bueno, pero ¿qué crees, compañero? Que la gasolina es una sustancia que tiene que ser refinada a partir del petróleo. La gasolina no la obtenemos de manera directa, sino es uno de tantos productos que podemos obtener de la destilación fraccionada del petróleo por muchos procesos muy complejos. Por eso cada litro pues sí está bastante caro, a pesar del subsidio que tiene el gobierno en nuestro país.
Estas plantas químicas de refinación, pues así se llaman, refinadoras. Actualmente se están construyendo en nuestro país una enorme y se están habilitando 3 o 4 más, y se compró una en Deer Park en Estados Unidos, me parece que en el estado de Texas. Entonces, cuando se mete petróleo crudo, que es como chapopote, compañeros, ahorita vamos a ver una foto del petróleo real, ¿sí? Se mete a varios procesos, máquinas muy complejas, contenedores muy complejos, a cierta presión, temperatura y condiciones especiales, obtenemos muchos productos, ¿sí? Obtenemos aceites, diésel, parafinas, gasolinas, naftas, gases, derivados para hacer plásticos, etcétera. Lo que nos interesa analizar es la gasolina, aunque genera compuestos de 5 a 10 carbonos, bueno, de diferentes octanajes y calidades. Esta gasolina obviamente está destinada a los automóviles que usan gasolina, porque hay otros, por ejemplo, maquinaria pesada, ferrocarriles, camionetas especiales, en fin, que utilizan diésel. Es otro combustible más aceitoso. La gasolina es muy volátil y sumamente explosiva, sumamente es un combustible muy que arde con muchísima facilidad. Este es el petróleo, compañeros, es un depósito de hulla probablemente, que luego deviene en esta sustancia viscosa, espesa, aceitosa, que es el petróleo o chapopote. Hay diferentes calidades de petróleos, hay petróleos que vienen más purificados, hay petróleos que vienen con muchas otras sustancias que dificultan su refinamiento, etcétera, etcétera, pero de todos los petróleos que son explotables se pueden obtener gasolinas de manera más fácil, más difícil, gasolinas de buena calidad, de no tan buena calidad, etcétera. Entonces, el petróleo se tiene que refinar para fabricar gasolina. Un carro no puede avanzar con petróleo. Intenta ponerle chapopote al tanque, se va a tapar, no fluye, ¿sí? Y si fluyera y llegara al motor y funcionara ese motor, eliminaría muchísimos más gases, muchísimos más desechos. Entonces se tuvo que idear la manera de transformarlo en un derivado al cual le llamamos gasolina. Ojo con esto, porque en su analogía ustedes van a comparar algo muy similar en cómo obtenemos nosotros energía de los alimentos, los seres vivos. Así que la gasolina libera su energía dentro del motor, la cual, transmitida por la caja de velocidades, el cigüeñal y otras partes, transfiere esa energía a las ruedas y el carro se mueve, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transfiere o se transforma. Y estamos transfiriendo energía y estamos transformando energía química en energía cinética o mecánica. Energía química contenida en la gasolina y energía cinética cuando el carro empieza a avanzar. De hecho, aunque no avance en estado de reposo, en estado neutral, pues sí, por dentro el motor se estaba moviendo, aunque tú no avances. Ya cuando articulas con la caja de velocidades, pues ya empiezan a rodar las llantas, ¿no? Y aquí está parte del motor de combustión interna, donde vemos el pistón que sube y baja por acción de la gasolina que explota dentro de su interior. Son explosiones controladas, miles de explosiones por minuto, controladas para que esto empiece a dar vueltas y esto transmita el motor a través de la caja de velocidades a las ruedas. Aquí tenemos la bujía que nos va a dar la ignición. Aquí están las válvulas de entrada de aire y en medio la válvula de entrada de gasolina también, porque la gasolina es el combustible, el aire u oxígeno es el carburante, y la ignición te la da, o energía de activación te la va a dar la electricidad que viene desde la pila y llega a
a la bujía y bueno, pues, lo que tienes es una explosión, una liberación de energía, es decir, una oxidación muy rápida. Y aquí lo vemos. El oxígeno entra al motor por las válvulas de admisión. El calor de activación o calor de ignición, que es el segundo elemento de nuestro triángulo de la combustión, se produce por la corriente eléctrica de las bujías. Y la gasolina es el combustible que al quemarse libera gases que inician el movimiento. Ya luego se transfiere a través de la caja de velocidades, el cigüeñal y todo lo demás que ya te he mencionado en este muy pequeño y muy general video acerca de cómo funciona para que tú puedas hacer de manera más estructurada tu ensayo. Ahora, en los seres vivos también se requiere energía, también se realiza una oxidación, también se aplica el triángulo de la combustión, pero aquí nosotros obtenemos oxígeno y nuestro combustible de otra forma, nuestra ignición también. Entonces, si tenemos este triángulo de la combustión para los automóviles, también debemos de tener un triángulo de la combustión para los seres vivos. Y entonces sí, ya establecer una analogía estructurada. Nada más que obviamente, nosotros no consumimos gasolina. Nuestro combustible no viene del petróleo, viene de otro compuesto. Nuestro oxígeno no entra por válvulas de admisión como en un carro. Entra por la nariz y llega a los pulmones, y de los pulmones la circulación, primero la circulación menor la transmite al corazón, y luego la circulación mayor la hace sistémica, es decir, la manda a todo el cuerpo. Y nuestra energía de activación no se deriva de una pila, se deriva de un calor que ya tenemos interno, que es producido precisamente por reacciones exotérmicas que ocurren en nuestro cuerpo. Y esto sería parte de otro video. Te dejo hasta el día de hoy con este primer video para que visualices, intentes comprender, vayas imaginándote tú las cosas tal y como te las estoy contando. Es un buen ejercicio no ver solamente el video, sino escucharlo, y que tú hagas las imágenes mentales en tu cabeza, que pongas solamente el audio y que te vayas imaginando las cosas de manera estructurada, para que puedas tener la primera base de análisis, porque en un segundo video voy a explicar lo que ocurre en los mismos términos que te expliqué, cómo la energía de un carro se deriva del petróleo al transformarse en gasolina e influye el triángulo de la combustión para que ese carro se mueva. Así como te expliqué eso, te voy a explicar ahora cómo el alimento tiene que ser transformado en otra sustancia muy energética, que es la que va a liberar energía en los seres vivos para que los seres vivos se muevan. Por lo pronto, asimila este conocimiento, domina este conocimiento, haz significativo este conocimiento, porque de eso depende que hagas un muy buen ensayo y que te lleves una muy buena calificación, pero lo principal, que desarrolles habilidades de orden superior. Comparación biunívoca, por ejemplo, es una habilidad. Análisis de información. Uso de palabras clave. Mejora tu lectura, mejora todo, mejora tu comprensión, no solamente de temas científicos, de cualquier cosa, compañero, de cualquier cosa. Hazlo con mucho entusiasmo, porque esto te va a servir para desarrollar varias inteligencias, principalmente la analítica, la verbal y un poquito algunas habilidades que se ocupan en la comprensión de las cuestiones científicas. Te dejo el primer video hasta aquí. En estos días o la próxima semana subo el siguiente video, que va
hacer de estas cuestiones, pero en los seres vivos, para que al final unas el conocimiento del video 1 más el conocimiento del video 2 y tú puedas establecer las relaciones biunívocas, es decir, las relaciones de los elementos que vamos a comparar de cada uno de los fenómenos y que tienen una relación directa entre sí, de tal manera que así se arme toda una analogía bien estructurada, bien fundamentada, bien argumentada y congruente, con las tres características de una redacción: claridad, precisión y sencillez. Te deseo buenas noches y que tu entusiasmo te lleve a estudiar de manera excelente, excelente, excelente.